Listo, estimados estudiantes, entonces vamos para la última parte de nuestro video, la parte 5. En esta parte vamos a hablar acerca de una propuesta de implementación de un algoritmo pues en Python. ¿Listo? Cuando hablo de una propuesta de implementación me refiero a que, bueno, ustedes saben, para resolver un problema en programación muchas veces surgen muchos caminos que podamos tomar y muchas soluciones de ese problema, ¿cierto? En este caso, se ha implementado de una forma, pero eso no significa que alguno de ustedes pueda encontrar otra manera de implementarlo y que también resulte correcta, ¿vale? Más aún, incluso yo en particular tengo estudiantes que ya en este momento me han presentado algunos avances de este ejercicio número 2 y lo han implementado de otra forma, ¿vale? Que estaba correcta incluso. Entonces, bueno, eso puede pasar, no hay ningún inconveniente con eso. En este caso, se ha implementado de una forma que vamos a ver acá, pues les voy a implementar y les puede servir de guía a los que quieran, ¿listo? Pueden pausar el video en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, pueden poner estas líneas de código y verificar a ver cómo corren, ¿listo? Entonces, vamos a ver acá de lo que les voy a hablar en la implementación, ¿listo? En primer lugar, quiero comentarles que para este ejercicio de implementación o para este ejemplo de implementación, yo no voy a trabajar, por supuesto, con ninguna de las funciones que están en la tarea, sino que voy a trabajar con la función, aquí me equivoqué, denme un segundito, aquí esto, con la función 1/2 más x cuadrado. ¿Listo? Esa es la función con la que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Y para esta función yo voy a implementar el polinomio de Taylor de hasta grado 5. Ese polinomio de Taylor lo voy a poner centrado en el punto a igual a 0 y el valor que quiero aproximar es el valor cuando x vale 0, es decir, quiero aproximar, perdón, cuando x vale 1. Es decir, el que quiero aproximar es f de 1, ¿listo? El punto que quiero aproximar o el valor que quiero aproximar es la función evaluada en 1. ¿De acuerdo? Entonces, por teoría, nosotros sabemos que el polinomio de grado Taylor, de grado, en este caso, hasta 5, va a tener la siguiente forma. En general va a ser así, ¿cierto? En general es f de x es igual a f de a más f' en a por x menos a más f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más f tercera, la tercera derivada, ¿cierto? Evaluada en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo más f cuarta, es decir, la cuarta derivada de la función evaluada en a sobre 4 factorial por x menos a la 4 y hasta de grado 5. La quinta derivada evaluada en a sobre 5 factorial, en este caso, ¿cierto? Evaluada en a por x menos a la 5. Y como ustedes saben, esto tiene un error, pero ese error depende de la sexta derivada evaluada en un cierto cita sobre 6 factorial por x menos a la 6. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, la línea que está en la parte inferior, la línea roja, corresponde a la expansión en polinomio de Taylor hasta de grado 5. La línea que está en azul corresponde a la de mi ejercicio, a la de mi implementación. ¿Por qué? Porque para mi implementación A vale 0 y X vale 1. ¿Listo? Entonces, en sus tareas, cada uno tendrá un valor de A y un valor de X en el cual tienen que resolver la implementación. Quiere decir que para mí, mi serie de Taylor va a estar centrada en 0. Miren que los términos todos son igualitos, salvo que yo estoy reemplazando cuando X vale 1, cuando A vale 0. ¿Listo? La línea roja es la línea general para todos los casos y la línea azul es la línea que yo voy a utilizar para mi ejercicio con los valores de A igual a 0 y X igual a 1. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Entonces, vamos a ver cómo más o menos sería esta implementación. Bueno, recuerden en primer lugar que para poder subir el avance, para poder tener una retroalimentación adecuada, pues el nombre del archivo tiene que estar correcto, ¿no? Este sería como la estructura del nombre del archivo. En este caso es G
y colocan el número del grupo al cual pertenecen, guión bajo, su nombre completo, guión bajo EJ2, ¿cierto? Ejercicio 2, F, y la extensión, pues, punto .ipynb, ¿de acuerdo? Ese es el nombre, pues, correcto que debe tener el archivo para no tener confusiones después. Ahora bien, una vez han hecho todo el trabajo, una vez han resuelto todo el ejercicio, pues, a nosotros los tutores no nos dan el link al Google Colab, ¿no? El link no nos dan a nosotros, sino que deben descargar el archivo, ¿no? Le dan clic en archivo, buscan la opción de descargar y aquí les da la opción de descargar el archivo IPYNB. Entonces, simplemente descargan este archivo, lo guardan y ese archivo es el que suben, pues, a los foros o que suben al entorno de evaluación cuando vienen a subir toda la tarea completa. ¿Listo? Entonces, esa es la situación hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, para este trabajo, lo primero que tener en cuenta es que la primera celda es un markdown, una celda pues de escritura. Aquí nosotros vamos a colocar una portada pues de nuestro trabajo, ¿no? Una portada, una pequeña portada. Aquí está más o menos siguiendo las indicaciones de la guía. Observen, aquí está más o menos siguiendo las indicaciones de la guía. Aquí está el código, es muy fácil, simplemente el título, métodos numéricos, subtítulo tarea 1, aquí le he puesto ejercicio 2, presentado por, en este caso le he puesto Felipe Alexander Lipicano, el grupo al cual pertenezco, ¿cierto? Código de estudiante, presentado aquí a cual tutor, entonces nombre del tutor aquí, listo, presentado a y nombre del tutor. Finalmente, Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y la fecha pues en que se grabó el archivo. Entonces, esa es como la indicación para nuestra celda Markdown de presentación, ¿listo? Una vez hecha la presentación, no hay ningún inconveniente con esto. Una vez hecha la presentación, lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer mejor es una celda, Markdown también, en donde explicamos el contexto general del ejercicio, qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Como les dije, en este caso yo voy a desarrollar la serie de Taylor de hasta grado 5 o el polinomio de Taylor de hasta grado 5 para esta función que está aquí, la función 1 sobre x cuadrado más 2, que fue la que puse acá, ¿no? 1 sobre, bueno, 2 más x cuadrado, lo mismo exactamente que x cuadrado más 2. Entonces, justamente para esa función que vamos a desarrollar el polinomio de Taylor. ¿En dónde va a estar centrado? Va a estar centrado cuando a vale 0. ¿Y en dónde vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuando x vale 1. Quiero aproximar f evaluado en 1. Es donde quiero aproximar. Aquí dice que va a estar de grado 0 hasta el grado 5. Bueno, toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro ejercicio, ¿listo? Luego de eso, la guía de actividades nos solicita, pues, una pequeña introducción matemática al tema, pues, que se está desarrollando. En este caso, al tema o a la teoría, pues, de polinomios de Taylor o de series de Taylor. Entonces, aquí he puesto también algo que les puede de pronto servir. He puesto, por ejemplo, el polinomio de Taylor. Miren, observen, aquí está el polinomio de Taylor de hasta grado n. ¿Listo? Hasta aquí está hasta grado n. En general, hasta grado n. Como ustedes saben, para que se dé la igualdad, para que haya una igualdad aquí, yo debo obtener un error, ¿cierto? Aquí debe ser compensado con un error que se comete al haber cortado términos, pues, de la serie de Taylor. Entonces, aquí hay un error que se comete. Incluso, ese error tiene una manera específica de calcularse. Y la vimos por acá, ¿no? Aquí la escribí, de hecho. Aquí la puse en grado 6, pero aquí la escribí. El error tiene esta forma que está aquí. La derivada siguiente, en el caso de acá, pues, de nuestro colab, será entonces la derivada de grado n más 1, ¿cierto? Sobre n más 1 factorial, evaluado en un cierto cita, la derivada, por x menos a evaluado a la n más 1. Incluso aquí la puse, ¿vale? Aquí está. Aquí está, miren, observen, aquí está el error que se comete. Aquí está explícitamente el error en la serie de Taylor al hacer el truncamiento de la serie, pues, y dejarla como un número finito, pues, de términos en el polinomio de Taylor. ¿Listo? Entonces, esa es. Entonces, aquí está el polinomio de Taylor. Y
Observen, aquí he hecho la aproximación grado por grado. ¿Cómo sería la aproximación de grado cero? Es decir, simplemente el primer término más el error o el residuo. La aproximación de grado 1, que sería el primer término y el segundo, más el error o el residuo. Segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, que es hasta donde en este ejercicio se pretende llegar. Hasta la aproximación de Taylor de quinto grado, ¿cierto? Entonces, es lo que queremos realizar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hay una pequeña, pues, introducción matemática a lo que vamos a desarrollar para esta parte. ¿Listo? Una vez hecha esta pequeña introducción matemática, pues listo, abordamos ahora sí el problema en esta parte de acá. Abordamos ahora sí entonces el algoritmo que me funciona para resolver este inconveniente, este problema. En primer lugar, ya dijimos, mi polinomio de Taylor va a estar centrado cuando A vale 0, ¿cierto? Aquí lo pusimos. Aquí nuestro objetivo es centrarlo, es llegar a la implementación centrada en A igual a 0. Entonces, pues yo pongo la variable A igual a 0 ahí de primeras, ¿vale? Entonces, ahí ya resolví esa partecita. Luego, el valor que quiero aproximar es en X igual a 1. El valor que quiero aproximar es F de 1, ¿listo? El valor que quiero aproximar es F de 1. Entonces aquí pongo X igual a 1, no hay ningún inconveniente. X igual a 1. Lo siguiente, esa diferencia entre X y A, esa diferencia X menos A, surge muchísimo en la serie de Taylor. Está surgiendo siempre, entonces simplemente para ahorrar espacio, para ahorrar pues, escritura, llamo a una variable h igual a x menos a. Ese es el tamaño del paso básicamente. ¿Listo? Entonces, h menos a, x menos a será h. X menos a será h. ¿De acuerdo? Entonces, ese será ahí. Miren que cuando desarrollamos la serie de Taylor, pues aquí todos estos términos tenemos aquí, a cada rato nos aparece ese x menos a, ¿no? Este que estoy llamando h, este va a ser un h y está elevado al cuadrado, este será un h y está elevado a la 3. Entonces, todos los términos x menos a es los que estoy llamando h para que quede más simple la escritura básicamente. Entonces, eso por ahí, ¿listo? Ter-i, ter-i. Entonces, bueno, a grado igual a 5. Como les dije, mi objetivo es llegar hasta el polinomio de Taylor de grado 5. Entonces, grado igual a 5, ¿listo? Ter-i, estoy simplemente inicializando esa variable ter-i, es donde va a almacenar pues los términos de mi serie de Taylor. Entonces, simplemente para que después pueda utilizar bien, la inicializo en 0, ¿vale? Y z igual a un medio. Ese z tiene que ver con el error. ¿Listo? Z tiene que ver con el error. Recuerden que el error es, aquí está, miren, es en este caso para mí, en mi serie de Taylor de grado 5, el error está dado por la sexta derivada de la función evaluada en un cierto número cita, en este número que pusimos aquí cita, ese cita debe ser un número entre A y X. Ese cita debe estar entre A y X, ¿vale? Cita de aquí debe estar entre A y X, ¿listo? Entre A y el valor que yo quiero aproximar. En mi caso, en mi ejercicio, A vale 0 y X vale 1. O sea que para mí cita debe estar entre 0 y 1. En particular, yo lo puse simplemente para que observemos cómo funciona esto. Podría ser, por ejemplo, el valor un medio, simplemente para observar cómo funciona toda esta situación. ¿Listo? Y yo lo puse con z igual a un medio o z igual a 0.5. No hay ningún inconveniente. Entonces, quedaría z igual a un medio. Luego de eso, entonces, aquí estoy importando algunas librerías que voy a utilizar. Por ejemplo, NumPy. NumPy es una librería conocidísima, pues, de cálculo matemático en Python. Y la importamos para ciertas funciones que necesitamos trabajar. Y esto que dice aquí como asNP, eso simplemente es un nombre que le estoy dando a NumPy, ¿vale? Eso es lo común, colocarle así, llamarlo, renombrarlo NP, para no estar colocando NumPy a cada rato. ¿Qué quiere decir eso? Que este nombre puede ser cualquiera, ¿vale? Si yo le puedo colocar NPBZ, por ejemplo, si se me ocurrió llamarlo así, NPBZ,
Entonces, cada vez que yo vaya a utilizar NumPy, yo debo llamarlo así, npbz. Entonces, si yo voy acá, por ejemplo, en algún sitio, aquí, por ejemplo, estoy utilizando NumPy, miren, aquí está np, pues ahí debería colocarle npbz. ¿Listo? npbz. Entonces, de esa manera saben que estoy hablando de NumPy. Ese np simplemente es un nombre, puede ser cualquier nombre, y lo usual es colocarle así simplemente np. Otro paquete, Tabulate. Tabulate ya se había visto en el ejercicio número 1. Tabulate simplemente es para realizar una tablita con toda la información acerca de los errores y los términos y todo eso. Entonces simplemente es para desarrollar esa tablita. Y Matplotlib es un paquete, sí, es un paquete, podríamos decir, para gráficas. Entonces ese nos va a ayudar a graficar toda esta información que tenemos acá. ¿Listo? Entonces esos son los tres paquetes o las tres librerías que importamos de Python. Ahora bien, para resolver este inconveniente, para resolver este problema, lo siguiente que voy a colocar es la función y todas las derivadas hasta de grado 6, ¿cierto? Evaluadas en el punto A. ¿Por qué las quiero evaluar en el punto A? Porque para hacer la serie de Taylor, el polinomio de Taylor, todo tiene que estar en A, listo, todo tiene que estar en A. Miren la línea roja que está acá, la línea general, la línea roja, todo está evaluado en A. Entonces, necesito la función y necesito todas las derivadas hasta de orden 6 para evaluar la función, justamente esto que estoy aquí colocando en amarillo. Para hacer todo esto, necesito la derivada de la función. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que para la función que tenemos con la que vamos a trabajar, que es la función, voy a colocarla aquí, f de x igual a 1 sobre x cuadrado más 2, ¿cierto? Yo tengo que calcular la derivada de esta función, la segunda derivada, volverla a derivar y calcular la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente hasta llegar a la sexta derivada, ¿listo? A la sexta derivada. Entonces, tengo que calcular la derivada hasta de orden 6 de esta función, ¿vale? Ahí, pues, entonces, la idea es que hay dos caminos para elegir, ¿no? Entonces, en un primer camino, pues, nos acordamos de cómo funcionaba esto de las derivadas, nos acordamos de las técnicas de derivación y derivamos pues a mano esta función, ¿vale? Puede ser una forma, derivar a mano esta función, calcular la derivada paso a paso y bueno, ese podría ser una forma de resolver este inconveniente. Pero el objetivo general del curso o el objetivo principal del curso no es aprender a derivar, simplemente pues nosotros podemos utilizar alguna, digamos, alguna plataforma que haga el proceso de derivación por nosotros, si no queremos recordar pues cómo era lo de la derivada. Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, Wolfram Alpha, aquí podemos hacer esta parte de la derivación. Observen, Wolfram Alpha es una plataforma conocidísima, muy, muy buena para hacer eh, muchísimos cálculos simbólicos. De hecho, es muy buena en eso. Y aquí yo le puedo decir que me calcule la derivada de mi función. La función es 1 sobre x cuadrado más 2. Entonces yo le digo simplemente que me derive la función 1 dividido x cuadrado, ¿cierto? Más 2. Le cierro paréntesis aquí para que me entienda. Le doy enter y Wolfram Alpha mejor dicho, me deriva esa función. Miren, aquí está. Me dice que la derivada es menos 2x. Voy a copiarla por aquí. Voy a borrar esto. Me dice que la derivada es menos 2x, ¿vale? Sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí ya Wolfram Alpha me ha calculado la primera derivada. No tuve que acordarme del proceso de derivación si no quise. Ya tengo entonces la primera derivada. Ahora bien, lo mismo ahora, pero la segunda derivada. Le doy clic en ese resultado. Incluso ya me la trae para acá, miren. Y le coloco que me la derive. Derive de nuevo. Cuando le coloco derive de nuevo, mando esto con un enter y me calcula entonces lo que sería la segunda derivada de la función. La segunda derivada de la función es 6x cuadrado menos 4. Voy a colocarla por aquí.
La segunda derivada sería entonces 6x cuadrado menos 4 sobre 2 más x cuadrado a la 3, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada de la función. ¿Listo? Entonces, vuelvo otra vez a darle clic o vuelvo a copiar, e incluso por aquí me deja copiar esto. Miren, aquí está, lo puedo copiar y vengo acá y lo pego en Derivate, aquí, ahí. Ese ya es el resultado que encontré, le doy otra vez Enter y me calcula entonces lo que sería la tercera derivada de la función. Me dice que la tercera derivada es menos 24x, ¿vale? X cuadrado menos 2, x cuadrado menos 2, sobre 2 más x cuadrado a la 4, sobre 2 más x cuadrado a la 4. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo puedo calcular así tal cual las 6 derivadas de mi función. Ahí derivé solamente 3 veces, pero puedo calcular las 6 de una vez. ¿Listo? Entonces, ese paso pues para que lo tengan en cuenta para que puedan desarrollar sus derivadas fácilmente. Y recuerden, en mi algoritmo yo necesito no las derivadas evaluadas en X, sino en el punto A. Mi interés es evaluarlas en el punto A porque es formar el polinomio de Taylor, ¿cierto? Centrado en A. Entonces, la función será 1 sobre A cuadrado más 2. Y miren acá, acá, ¿cierto? En nuestro Google Colab, la función yo le puse f de a, es eso, es 1 sobre a cuadrado más 2. Esta es la manera de colocar a cuadrado con el doble asterisco ahí, simboliza pues potencia, ¿no? Entonces, 1 sobre a cuadrado más 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está eso. La primera derivada sería entonces, evaluada en A, sería menos 2a sobre a cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, aquí dice, miren, menos 2a sobre a cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Listo? Pongo esa información tal cual está ahí. ¿De acuerdo? La segunda derivada sería 6x cuadrado menos 4 sobre 2 más x cuadrado a la 3. Entonces, miren aquí, 6, la estoy evaluando en a, 6 por a cuadrado menos 4 sobre a cuadrado más 2 elevado a la 3. ¿Listo? Entonces, esto que me dio aquí en Wolfram, tal cual yo lo puse en mi Google Colab, solamente que lo evalué cuando X vale A. Vamos a centrar nuestra serie de Taylor en A. ¿Listo? Entonces, tal cual. Estos 3 pasos que yo hice aquí, tal cual llegué hasta el paso 6 y me dio justamente todo esto que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora bien, para calcular el error, yo no voy a evaluar en A, sino que voy a evaluar en Z, ¿listo? Recuerden que en el error yo evalúo en Z. Aquí yo le puse Z igual a un medio que nos puede dar un buen indicio del error que se comete. Entonces, evalué en Z. Es decir, copié y pegué esto, les cambié un poquito los nombres para que no se vaya a confundir en el programa, pues las variables. Entonces, por ejemplo, le puse f de, ya no f de a como acá, sino f de z y lo evalué en z, ¿vale? Lo mismo, solamente intercambié las a por las z y ya me quedó evaluado en z. Entonces, eso lo voy a utilizar para calcular el error, pues, de tal manera que lo evalúo en el punto cita. Eso correspondería a esta parte de acá, ¿no? Eso correspondería a la parte que está aquí, que sería esto que está aquí, ¿cierto? Este z fue el que yo le puse aquí un medio, ¿vale? Ese fue el que yo le puse un medio para calcular el error. ¿Listo? Esa es la situación, ese es el asunto ahí, ¿vale? Ahora bien, una vez hecho esto, yo entonces ya puedo poner a calcular el polinomio de Taylor de grado hasta 5, pues, y de tal manera que puedo calcular los errores también. Aquí pues está el error de truncamiento, ese fue el error que les mostré hace rato. Y bueno, esto lo hago en esta celda de acá. Entonces, ¿qué hago? Primero, entonces, creo dos listas, ¿vale? Una que llamé F y otra que llamé E. La que puse con el nombre de F es la que va a contener a la función y todas sus derivadas evaluadas en A. Por eso, aquí en F va a estar F de A, db1, db2, derivada 3, derivada 4, derivada 5 y hasta derivada 6. ¿De acuerdo? Y las que puse con E son las que van a contener, básicamente,
el error. ¿Listo? Son las que van a contener básicamente el error. Sí, son las que van a contener básicamente el error. Entonces puse f de evaluado en z, derivada 1 evaluada en z, derivada 2 evaluado en z, derivada 3 evaluado en z, y asimismo hasta derivada 6 evaluado en z. ¿Por qué hasta derivada 6? Porque yo quiero armar el polinomio de grado 5, pero es que la fórmula derivada ya va a la derivada 6. Entonces, la fórmula del error, perdón, la fórmula del error, ¿cierto? Va a ser la derivada 6, entonces por eso lo coloco hasta derivada 6. Ahora sí, comienzo entonces mi algoritmo. Voy a colocar una lista, aquí voy a inicializar una lista que llame ter_i o lista ter_i. Esa lista va a contener los términos de mi polinomio de Taylor y le inicializo pues vacía. Y otra lista error, donde va a contener pues los errores y la inicializo vacía. ¿Listo? Y el proceso fundamental se hace en este for. Aquí se desarrolla todo este asunto. ¿Qué es lo que hace este for? En primer lugar, dice que la variable para el for es la variable i. ¿Listo? La variable para el for es la variable i. Y que esa variable i va a estar recorriendo un rango desde 0 hasta, aquí ponen grado más 1. Pero recuerden que en esta función rango, el punto terminal, el punto final, siempre llega uno antes de lo que se diga aquí. Quiere decir que si yo pongo grado más 1, recuerden que grado era 5, observen aquí pusimos grado es 5. Si yo pongo que grado vale 5, entonces grado más 1 será 6, ¿cierto? Pero recuerden que la función range llega hasta una unidad menos, quiere decir, arranca en 0 y llegaría en este caso no hasta 6 como está ahí, sino hasta 5. La función range siempre llega hasta una unidad antes. Y que me salte simplemente de 1, 1, no, simplemente digo que me salte 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí. ¿Listo? Eso sería el asunto ahí. Si yo le pongo simplemente grado, simplemente aquí grado, pues entonces iría ya no hasta 5, sino hasta 4. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Pues simplemente va a armar mi polinomio de Taylor fácilmente y lo va a ir agregando a la lista. Entonces miren lo que va a hacer. Ter_i, recuerden que ter_i estaba inicializado en 0 originalmente, ¿no? Por acá arriba lo inicializamos en 0. Aquí está. Ter_i está inicializado en 0. Entonces, ter_i, el término iésimo de nuestro polinomio de Taylor, ¿a qué será igual? Será igual entonces al término iésimo en nuestra lista F, que es la que contiene las evaluaciones en A, por H, que es la diferencia entre X menos A, H es la diferencia entre X menos A, ¿cierto? Elevado a la I, ¿vale? Ahí estamos armando nuestro polinomio de Taylor. Sobre, recuerden que era sobre n factorial, ¿no? Sobre i factorial en este caso. Y aquí, pues, la manera de colocar el factorial en NumPy. Entonces, ahí se está llamando a NumPy. ¿Qué se está colocando ahí entonces? Básicamente se está armando, es este término de aquí, ¿no? Simplemente se está armando un término que me diga, aquí voy a quitar un poquito de zoom para que se vea, simplemente está armando este término que es f sub i o fi, esto es entre corchetes mejor para que se entienda, esto es i, ¿cierto? Y lo está multiplicando, ¿cierto? Por h elevado a la i, h elevado a la i, ¿vale? Y sobre i factorial. Esto es lo que está armando ese pedacito de ahí, ¿listo? Que eso corresponde pues a lo que tenemos que armar, corresponde básicamente, observen, a un término de estos. Hagamos el ejercicio. Cuando i vale 0, supongamos en el primer caso i vale 0, ¿listo? Supongamos en el primer caso i igual a 0. ¿Qué me quedaría de este término cuando i vale 0? Sería entonces f, ¿cierto? La lista en la posición 0 por h evaluado en 0 sobre 0 factorial, ¿listo? Entonces, f evaluado en 0 o digamos que la primera entrada de la lista, ¿qué sería? La primera entrada de la lista sería esto, la función evaluada en A. Entonces, f evaluado en 0, de hecho, o este f de 0 sería entonces la función evaluado, ¿cierto? En el punto A. Sobre 0 factorial es 1. Y h a la 0 es 1. O sea que básicamente me está formando, es el punto que yo conozco como
f de a. Y miren que es justamente el primer valor de mi serie de Taylor, que es f de a. Y en este caso particular, como a vale 0, pues será f de 0. Entonces, con i igual a 0, me estoy creando el primer término que debe llevar mi polinomio de Taylor, que es f de a. ¿Listo? Si i vale 1, de hecho va a crear el primero y el segundo término de nuestra serie de Taylor. Entonces, ya vale 0, ¿cierto? Ya i vale 0. Ter-i queda con ese valor, queda con el valor f de a que vimos aquí. Cuando i vale 1, entonces va a ir a la posición 1 de nuestra serie de Taylor o de nuestra lista f. En la posición aquí, la posición 0, posición 1, va a ser la primera derivada evaluada en el punto 0, ¿vale? Entonces será cuando i vale 1, me va a crear f de a más la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial que es 1 por h a la 1, por h a la 1 que es h. Este sería el término que me está creando entonces cuando i vale 0, ¿listo? Este sería el término que me está creando cuando i vale 0. Esto está hablando en 0, a vale 0. Entonces, así, de tal manera que así voy creando entonces mi polinomio de serie de Taylor para cada uno de estos valores. ¿Listo? Finalmente, ¿qué hago? Finalmente lo que hago es que voy almacenando todos estos valores ter i, los voy almacenando en esta lista que yo puse lista ter i, que son lista de los términos. Entonces aquí voy agregando eso. Eso lo hago con esta función append. Esto es una lista vacía. Y esta funcióncita append lo que hace es ir agregando al final cada uno de esos términos en esa lista. Entonces me va a quedar pues agregados sus términos ahí. ¿Listo? Y para el error es bastante parecido. El error, cuando i vale, por ejemplo, 1, el error es en la que está en la posición 2. Observen, dice que el error es e en la posición i más 1. Es decir, que cuando i vale 0, por ejemplo, estamos en el error en la posición 1, que sería este aquí, ¿cierto? 0, 1, sería este aquí. Entonces sería la primera derivada. Entonces, como el error va a una derivada más allá de lo que llega al polinomio de Taylor, por eso es que va así. E a la i más 1 por h sobre, por h elevado a la i más 1 sobre i más 1 factorial, ¿no? Aquí estamos creando, en esta línea estamos creando básicamente este error que está aquí. ¿Listo? Este error que está aquí. Solamente que para cada valor de i, ¿no? Cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando i vale 4, cuando i vale 5. Entonces, vamos creando este errorcito que está aquí. ¿Listo? Esa es la situación. Ahora bien, todo esto lo agregamos en una lista y bueno, finalmente ponemos a tabular todos estos errores. Entonces, aquí igualito, esto se puede copiar tal cual, no tiene ninguna modificación. Esto se puede copiar tal cual, no pasa nada. Entonces, los voy a colocar aquí para que vean cómo está esto. Observen, eh, se puede copiar tal cual. Ahí lo voy moviendo para que simplemente tengan la oportunidad de copiarlo. Entonces, eso de ahí no tiene ningún problema, simplemente es para crear la tabulación que me permita observar estos resultados pues que hemos tenido hasta el momento. ¿Listo? Y finalmente que me grafique los errores. Este pltplot es para que me grafique los errores, ¿vale? Entonces voy a poner en ejecución todo esto y observen lo que pasa. Entonces acá me ejecuta, pues, me calcula todas estas función evaluada en A, función evaluada en cita, todo este tipo de cosas. Y aquí donde hace el cálculo, pues ya de los polinomios de Taylor, me indica pues los errores que se van cometiendo. Entonces miren, por ejemplo, dice que cuando estamos en el polinomio de grado 0, el error que se comete es del orden menos 0.19, ¿no? Entonces es un error bastante grande, se comete un error bastante grande, ¿listo? Se comete un error bastante grande ahí. Dice que cuando estamos en el término de orden 1, quiere decir que la derivada en el error es de orden 2, en el error siempre vamos un orden más, entonces el error es de la forma
o es del menos 0.1 básicamente. ¿Listo? Y miren, por ejemplo, acá, cuando estamos en el polinomio de grado 4, por ejemplo, el error es de la forma 0.05 o menos 0.05. Es decir, ha bajado el error. Ya el error es mucho menor que antes. ¿Listo? Y con un polinomio de Taylor de grado 5, podemos aproximar el valor de la función en 1, ¿cierto? Lo podemos aproximar, miren, y el error que se comete es 0.0004. Es decir, es muchísimo más pequeño el error ahí. Se ha hecho, por tanto, entonces, una buena aproximación a la función en el punto x igual a 1. Esta que está aquí es la gráfica de los errores, ¿no? Un error grande, pero luego se comienza a acercar ya a x igual al error en cero, ¿no? Se comienza a acercar pues ya a cero, básicamente. Esa es la grafiquita que me va mostrando pues los errores que se han ido cometiendo y cómo se van acercando los errores a cero. ¿Listo? Este, entonces, esta partecita de aquí es la importante. De esta manera nosotros básicamente podemos crear, o mejor dicho, hemos creado un algoritmo que nos permita calcular estos polinomios de Taylor. Por supuesto que a esto hay que mirarlo, hay que pensarlo, hay que echarle cabeza, hay que gastarle su buen ratico para entender qué es lo que está haciendo. Pero una vez hemos entendido qué es lo que hace, no hay ningún inconveniente, es muy sencillito. ¿Listo? Recuerden que eh, aquí Python requiere esta indentación, ¿cierto? Para establecer qué es lo que va dentro del for, ¿cierto? Aquí hemos hecho esta indentación, incluso podemos darle un par de espacios más. Vamos a ver si no tiene ningún problema con esto. Python sí es bastante estricto con respecto a la indentación, entonces quedaría así, ¿listo? Bueno, eso pues cumpliría con nuestra tarea. Hemos hecho una tablita de errores correspondiente a este polinomio de Taylor de hasta grado 5. Finalmente, acá en la parte inferior he realizado unas gráficas comparativas, ¿vale? He simplemente hecho lo mismo que hicimos en la parte donde graficamos la función e a la x paso por paso cuando la fuimos aproximando. Es lo mismo lo que he hecho aquí. Por un lado, he creado la gráfica de la función original, que es, aquí está, es la gráfica azul, ¿vale? Aquí, por supuesto, que están los códigos, no tienen ningún problema. Ahí pueden tomarles pantallazo, mirarlos, estudiarlos, reproducirlos, ver que esto pues va a funcionar. Entonces, he creado la función, ¿cierto? Que es la función 1 sobre x cuadrado más 2. Y bueno, con esa función eh, yo he hecho la gráfica, ¿no? Es la gráfica azul que está aquí. Y he visto y he creado además las aproximaciones. Miren, la primera aproximación en el polinomio de grado, el polinomio de grado 0 en Taylor sería lo que llamé aquí P sub 0. ¿Listo? P sub 0 es la aproximación en Taylor de grado 0. ¿De acuerdo? Eso de aquí me da la gráfica que corresponde a una gráfica rosada. La gráfica constante básicamente es la gráfica que está aquí. ¿Listo? Luego sigue, cuando yo hago P sub 1, entonces estoy agregando el polinomio de Taylor de grado 1, y en ese caso, la he graficado también aquí, es la gráfica cafecita. Pero entonces, observen que ya la aproximación es mejor todavía pues, a la gráfica azul que estamos viendo ahí. Observen que la que sigue, por supuesto, sería P sub 2, que sería la gráfica morada, ¿no? Gráfica morada, aquí está. P sub 3, observen, P sub 4, observen, P sub 4 ya es muy cercana a la gráfica original, ¿listo? P sub 4, miren, es esta gráfica verde que está aquí, es muy cercana a la gráfica original. De tal manera que, bueno, en esta partecita de aquí se ha creado un plot, pues para una comparativa, para observar más o menos cómo se ha ido trabajando y ver que sí hay una aproximación, pues, a ese polinomio de Taylor, ¿listo? A ese polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? Y por otra parte, finalmente, pues unos análisis de los resultados. Entonces aquí, pues bueno, aquí simplemente está unos análisis de lo que hemos hecho hasta el momento, pero bueno, esa es la idea básica. En total, entonces, las partes importantes de mi algoritmo
son, por supuesto, esta donde definimos las funciones, ¿cierto? Esta donde definen las funciones. Voy a quitarle un poquito de zoom, aquí, un poquito, tal vez, aquí. Esta donde se definen las funciones, ¿vale? Eso se puede copiar tal cual, simplemente se adapta a la función que tenemos nosotros, o tienen cada uno de ustedes en la tarea. No van a utilizar la misma función que yo, por supuesto, sino que la adaptan a su función, hallan las derivadas de su función, las evalúan en el punto A. Bueno, todo esto evalúan en el punto cita, donde cita tiene que estar entre A y X, según el A y X que les corresponda. La otra parte importante es esta partecita aquí, que es donde se realiza todo lo del polinomio de Taylor, ¿no? Aquí es donde se hacen todos los cálculos, el cálculo del error, el cálculo del polinomio de Taylor, viendo pues cómo se comporta todo esto, ¿listo? En este caso particular, este ciclo for es el que hace todo este trabajo sucio de calcular tanto serie de Taylor como errores, ¿de acuerdo? Muy importante. Esto de tabulación, pues simplemente ese código lo pueden copiar tal cual, que ese no tiene ningún inconveniente, ese se trabajó ya en el ejercicio 1 incluso, sirve para hacer en la tablita pues con los valores que necesitamos y ya está. Y he graficado aquí pues los errores, ¿no? Y visto pues que efectivamente a medida de que el polinomio de Taylor tiene mayor grado, pues los errores van tendiendo hacia cero, ¿no? Entonces, incluso ya de grado 5 el error es muy, muy pequeñito. Entonces, por esa parte bien. Y este algoritmo acá, pues que me sirve para crear la gráfica comparativa, pues, de la función original con las aproximaciones que se van creando, pues, eh, con el polinomio de Taylor. Entonces, esto lo creamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación hasta el momento. Vale, estimados estudiantes, entonces esta es la idea que tenemos para resolver el ejercicio número 2 de la tarea 1. Este video, por supuesto, como les comenté al principio, está orientado eh, hacia el periodo 2022-1604, pero eso no significa que pueda servir para otros periodos, ¿no? Seguramente en otros periodos también será de muchísima ayuda. Además, más aún, recordarles que aquí en este curso nosotros manejamos un repositorio, aquí tengo abierto de hecho, un repositorio de recursos educativos, ¿vale? Este repositorio de recursos educativos es extremadamente importante porque aquí entonces básicamente resumimos todo lo que necesitamos para este curso. Observen, está la grabación de la webconferencia, está un curso introductorio a Python, que es una lista como de 30 videos en YouTube muy buenos, de hecho. Está, por ejemplo, también aquí curso de GitHub, está, por ejemplo, Celdas Markdown. Entonces, bueno, este curso de aquí, o este repositorio, mejor dicho, de recursos educativos, puede ser muy interesante para ustedes. ¿Listo? Lo van a necesitar mucho. Las grabaciones, todo lo van a encontrar aquí. Entonces, por esta parte, pues, bueno, correspondiente a serie de Taylor, hay bastante aquí por ver. Y, por supuesto, que este video lo subiremos también aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por el momento, estimados estudiantes. Espero pues que hayan entendido la idea de, de esta tarea. Ya pues nos veremos en una próxima oportunidad, de pronto en algún sí pasó en algo. Y bueno, por lo pronto entonces, el mejor de los deseos. Hasta luego.